Hola y bienvenidos a una entrega más de La Carreta de Igor, tu canal donde encontrarás temas de filosofía, ética, religión y ciencias sociales. Para el día de hoy traemos contenido de epistemología y vamos a hablar sobre el método científico. Antes de iniciar, quiero dar agradecimientos infinitos a la persona que me ayuda con la edición de los videos, mi hijo Daniel Inmar Telles Franco. Mis agradecimientos para él, a su dedicación y a toda su colaboración. Recuerda activar la campana de notificaciones, dar me gusta, suscribirte al canal y comentar. Bien, hoy tenemos la ciencia y su método. Y vamos a empezar a hablar del método científico. Pero antes de arrancar o mencionar como los pasos del método científico, miremos un poquito todo este asunto del conocimiento científico. En general, el conocimiento científico se puede dividir en tres tipos. Primero, el conocimiento formal o especulativo, que estudia las relaciones entre conceptos abstractos como lo hace la matemática y la lógica. El conocimiento fáctico o empírico, cuyo estudio puede ser teórico o aplicado, generalmente se basa en el método experimental y funciona para las ciencias experimentales. Más adelante se distinguirán, ciencias experimentales, química, la física experimental, la química experimental, etcétera. Y entraría también como una tercera categoría de este conocimiento científico, el conocimiento de las ciencias humanas, que trabaja sobre hechos de la experiencia humana, ya sea bien desde la perspectiva individual o bien desde la perspectiva social. Es necesario que haya una correlación entre estos tipos de conocimiento, puesto que por muy demostrable que sea una proposición o una preposición del conocimiento formal, para su verificación requiere una comprobación registrable empíricamente. El conocimiento empírico requiere además un lenguaje para formalizar los conocimientos que adquiere y poder demostrar la validez de sus contenidos, lógicamente. Eh, para que haya conocimiento científico, se requiere entonces que, primero, hay que establecer en forma ordenada y por escrito los contenidos que se han adquirido. Hay que realizar una continua contrastación entre los conceptos que se han ido recolectando y las pruebas que se reciben de la observación, la medición o la experimentación. El conocimiento de la ciencia, para hablar un poco de este cambio y lo que la ciencia y cómo la ciencia conlleva el cambio, habría que decir que el conocimiento de la ciencia nunca ha sido absoluto ni definitivo. La principal característica del conocimiento científico es el cambio continuo, es decir, siempre está en movimiento. Bien, obviamente es lícito preguntarse si el desarrollo de la ciencia como un proceso de cambio continuo está orientado hacia un perfeccionamiento del conocimiento en detrimento del hombre o hacia su plena realización. Para esto, la filosofía de la ciencia se plantea inquietudes fundamentales respecto de la afectación de la ciencia, en la vida cotidiana. Además, el conocimiento científico, tal y como aprendimos con Kuhn, no puede desligarse de la responsabilidad social que la ciencia conlleva.
Pasemos ahora al método y veamos un poco esta consolidación del método científico. El conocimiento científico le ha proporcionado al hombre la posibilidad de transformar el mundo y de mejorar sus condiciones de vida, eso es obvio, en la medida en que nuestra vida cotidiana se ha rodeado de una serie de elementos que han sido fruto de la aplicabilidad industrial de los conocimientos científicos. Este fenómeno fue el resultado de la forma de comprender el mundo y de explicar la realidad que surgió de la Edad Media, la cual tiene como fundamento la observación, la descripción y la explicación de los fenómenos. Esta forma de ver el mundo tiene su origen en la reflexión sobre el método y en particular en la valoración que se le dio a las observaciones empíricas. Bien, los verdaderos responsables de la ciencia, tal cual la conocemos ahora, fueron científicos y en parte filósofos del siglo XVI y XVII, como Galileo, Kepler y René Descartes. Todos ellos tenían en común el uso del lenguaje matemático, que se va a volver fundamental, casi que estructural en las ciencias. Galileo fue el primero en decir que la naturaleza es un libro escrito en lenguaje matemático, y este principio fue clave para la teoría astronómica de Kepler y para la valoración del conocimiento matemático de parte de René Descartes. Y a ellos se les debería como en parte la consolidación de ese método científico, pues de una u otra manera perfeccionaron las bases que ya se venían trabajando desde muchos siglos atrás, con Aristóteles, con Ptolomeo, con Pitágoras, pero que no habían sido, digámoslo así, formalizadas totalmente. Para hablar de método científico, habría que hablar de las fases del método científico en el proceso de investigación. Bien, la primera de esas fases es la observación. En ella se determina el objeto, el fenómeno o el problema que se va a estudiar y la forma en que este fenómeno o problema debe ser abordado. El investigador debe prescindir en lo posible de las fuerzas psicológicas propias, es decir, desprenderse de toda subjetividad. La segunda fase sería la descripción y la clasificación. Bien, en la medida que se observa el objeto de estudio, se va recolectando información y esta información debe ser organizada. Hay que clasificar esa información y esta clasificación nos permite inducir conocimientos sobre ese objeto, ese fenómeno o ese problema que estamos abordando. La otra fase en el proceso de investigación del método científico es la medición. El investigador busca aquí reducir la realidad física estudiada a una realidad cuantitativa que pueda controlar y aplicar con mayor efectividad. Es decir, reducimos la realidad a datos. La fase de experimentación, que es la siguiente, se caracteriza por el hecho de que el conocimiento adquirido a través de la observación, que ha sido complementado con las informaciones que se recogen y que se han clasificado al describir el fenómeno, permite la reproducción de ese fenómeno en condiciones controladas. Por último, la última fase del método científico en el proceso de investigación sería la elaboración de la teoría
o la elaboración de hipótesis o de teorías. El poder reproducir los fenómenos de forma controlada se logra gracias a la investigación que va brindando una serie de principios que van explicando ese fenómeno y que organizado de forma lógica y coherente va dando lugar a una teoría o, en el mejor de los casos, llamémoslo una hipótesis, la cual tiene que ser comprobada, demostrada, verificada, etc. No siendo más, la última gráfica nos describe el proceso de aplicación del método científico en las fases mencionadas anteriormente, en donde se parte de definir o identificar el problema, se formula una hipótesis, se hacen observaciones, se comprueba la hipótesis, se hacen experimentos, se organizan y analizan los datos, se realizan nuevos experimentos a partir de esos datos, los experimentos y observaciones, se mira si apoyan o no apoyan la hipótesis inicial, si no la apoyan, falla el experimento y se continúa hacia adelante en un proceso continuo de transformación, de cambio, ensayo y error. Cabe anotar que básicamente existirían dos clases de métodos en cuanto al método científico, y generalmente la ciencia parte o aplica el método inductivo por excelencia. Este método nos dice que hay que ir de lo particular, de lo simple, a lo complejo, a lo general. Bien, y no siendo más, agradeciendo mucho la atención y reitero, vuelvo a dar las gracias a Danielín Martínez Franco, quien es la persona que me ayuda con la edición del audio y de las imágenes de la presentación para que todo quede bien, bien montado. No siendo más, muchísimas gracias. Recuerden activar la campana de notificaciones, dar me gusta, suscribirse al canal y comentar cada una de estas clases que vamos dejando aquí. No siendo más, hasta la próxima, nos vemos pronto.